Bienvenido al tercer día de la serie de búsqueda de trabajo. Me llamo Jessica y trabajo en la biblioteca de Buford Sugar Hill. Hoy repasaré cómo prepararse para una entrevista. Hasta ahora hemos visto cómo buscar trabajos en bases de datos y cómo crear un excelente currículo. El tema de hoy es lo que muchos creen que es la parte más difícil de la búsqueda, pero voy a compartir algunos consejos sobre cómo hacerlo mejor en su entrevista y cómo realizar un seguimiento de búsqueda de trabajo. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes algunos consejos de seguimiento de trabajo. Cuando comience a solicitar trabajo, es importante hacer un seguimiento y mantenerse organizado. Cree una lista de tareas para cada trabajo que solicite. Tal vez no haya completado o enviado los documentos requeridos en el proceso de solicitud. Así que asegúrese de recordar lo que no ha hecho para asegurarse de haber aplicado correctamente. Si recibe una entrevista, configure recordatorios en su teléfono o en un calendario. Lo peor que puede hacer es olvidarse de una entrevista. Haz lo mejor que puedas y recuerda cada tanto para estar preparado adecuadamente cuando llegue su gran día. Como mencioné antes en la serie, que sería útil escribir los inicios de sesión en todas las bases de datos de búsqueda de trabajo. Ahora, es útil si tiene un correo electrónico específico que utiliza para buscar trabajo. Además de no querer perderse una entrevista, no querrá perderse un correo electrónico sobre el momento de la entrevista. Tener un correo electrónico específico para su búsqueda de trabajo reduce la cantidad de correos electrónicos que recibe. Los recordatorios y el filtrado en su correo electrónico le brindarán una manera fluida de rastrear su búsqueda de empleo. Aquí hay un ejemplo de una hoja de cálculo de seguimiento de trabajos que puede usar. Para cada trabajo que solicite, puede tener una forma organizada de realizar un seguimiento. Las primeras dos columnas son fáciles. Son el nombre de la empresa, el cargo título y el salario. Los siguientes dos son enlaces y la fecha de dónde y cuándo solicitó. Si el sitio web le proporciona un contacto para la persona al cargo de la contratación de trabajo, es útil escribirlo en caso de que necesite contactarlo directamente. La siguiente columna es la respuesta. Aquí puede escribir dónde está en el proceso de búsqueda de empleo. Mencionaré más adelante en la presentación, pero hay otras formas de entrevista que se puede escribir en la siguiente columna. Una vez que reciba una entrevista, la siguiente columna se vuelve muy importante. La fecha de la entrevista, la hora y el nombre del entrevistador necesita recordar entrando a la etapa final del proceso de trabajo. Y por último, si recibe una oferta de trabajo, puede marcarla en la última columna. Todos estos consejos y trucos sobre el seguimiento del trabajo le ayudarán a largo plazo. La entrevista es el paso final en el proceso de búsqueda de empleo. Si ha sido contactado para una entrevista, eso significa que el empleador estaba interesado en su currículum como para querer saber más sobre usted. Las entrevistas pueden ser un poco intimidantes, pero con la preparación adecuada será maravilloso. Prepararse para una entrevista significa principalmente que considera sus objetivos y calificaciones que son relevantes para el trabajo que está solicitando. Repasemos algunos consejos de antes, durante y después de la entrevista. Los días antes de su entrevista es cuando debe comenzar a prepararse. Comience investigando la empresa si no la ha hecho ya. Mire su información, use el sitio web de su compañía, las redes sociales y los comunicados de prensa para tener una buena idea sobre la compañía. Tener una buena comprensión de la compañía lo ayudará a mostrar que su experiencia es perfecta. Antes de entrar en la entrevista, revise la descripción del trabajo. Familiarícese con las habilidades
que el empleador está pidiendo y piense en ejemplos de sus experiencias previas que pueden ir con estas habilidades. Una de las preguntas más comunes de la entrevista es por qué quiere trabajar aquí. Explica las razones por las que quiere ser entrevistado y que te califica para trabajar allí. Debes estar preparado para expresar su interés. Otras preguntas de la entrevista pueden ser, cuéntame sobre ti o qué te hace único. Encuentres respuestas a las preguntas más comunes de la entrevista para que no quede en blanco. Prepare sus respuestas para responder preguntas sobre el valor que aporta a la empresa. Los entrevistadores esperan que hagas preguntas al final, así que asegúrate de tener algunas listas. Quieren saber que está interesado en su empresa y que la está tomando en serio. Algunas preguntas que puede hacer son, ¿cuáles son algunas de las responsabilidades diarias? O, ¿cómo describirías las características de alguien que tendría éxito en este puesto de trabajo? La práctica hace la perfección, así que practicar antes de una entrevista te da la confianza para tener éxito en una. Recluta a un amigo para que te ayude a responder algunas preguntas de la entrevista. Cuanto más practique y se prepare antes de la entrevista, más notará que cuando llegue el día de la entrevista, sus nervios desaparecen porque sabe qué esperar. Algunos consejos para el día de la entrevista es vístate profesionalmente. Esta es la primera vez que el empleador te ve, así que conviértete en uno bueno. Planifique su horario para llegar 10 a 5 minutos antes de la entrevista y cuando llegue temprano le da tiempo para observar la dinámica del trabajo. Deberías traer varias copias de tu currículum en caso de que haya varios entrevistadores. Hacer grandes primeras impresiones parece algo pequeño, pero en realidad es muy importante. Asegúrese de mostrar un lenguaje corporal seguro y sonreír y parece amable. Junto con tu preparación de antemano, va a ser lo mejor en esta entrevista. Cuando llegue el momento de la entrevista, saber qué esperar podría ser útil. Así que aquí están las 5 etapas de una entrevista. Al principio tienes las presentaciones. Aquí es donde tanto el candidato como la empresa tendrán una primera impresión. Es tan simple como sonreír y estrechar la mano y recordar siempre ser cortés. Lo siguiente es la charla. Lo más probable es que el empleador le preguntaré sobre sus intereses o intente establecer una conexión con usted. Están tratando de evaluar su personalidad y ver si será una buena persona con la que trabajar. En la etapa de intercambio de información, aquí es donde comparte sus calificaciones y por qué cree que será una buena opción para la empresa. Asegúrate de sonar seguro y organizado. Aquí es donde el entrevistador está viendo cómo te lanzas a ellos. También aquí es donde su preparación antes de la entrevista será útil. Te harán preguntas para conocerte mejor, así que responde con confianza y honestidad. Tal como estaba respondiendo honestamente, el entrevistador responderá sus preguntas con honestidad. El resumen de la entrevista es básicamente una revisión de lo que se dijo durante la entrevista. La parte final de entrevista debe ser la misma que cuando ingresó. Dar la mano y ser cortés. El entrevistador y ambos deben irse con una experiencia positiva. A veces una entrevista en persona puede ser difícil, por lo que la mayoría de las veces se le puede pedir que haga una entrevista digital. Al igual que lo haría en una entrevista en persona, debe practicar de antemano y vestirse profesionalmente. Estas son dos cosas que no cambian independientemente del formato de la entrevista. Se requerirá su cámara de video en una entrevista
por lo que debe ser consciente de lo que hay detrás de usted. Sus antecedentes no deberían distraer al entrevistador. También minimices los sonidos de su fondo. Si tiene perros ladrando, probablemente deberías encerrarte en un cuarto para bloquear los sonidos. En una entrevista digital, desea minimizar todas las distracciones para que no le quite la forma en que se presenta. Desea ser el centro de atención en la entrevista, no las cosas a su alrededor. Repasemos algunos de los errores comunes que cometen las personas durante una entrevista. El primero es llegar tarde a una entrevista. Muchos empleadores programan entrevistas consecutivas. Por lo tanto, llegar tarde podría significar acortar el tiempo de la entrevista o interrumpir las entrevistas de los demás. Ninguno es bueno. Así que para evitar esto, llegue 10 a 15 minutos antes de la entrevista. Lo siguiente es no estar preparado. Si apareces sin preparación y no puedes explicar ninguna de tus actuaciones pasadas o si no sabes nada sobre la compañía, parece que no estás tomando la entrevista en serio. Siempre prepárate. Es mejor tener más información que no suficiente. Durante la entrevista, los entrevistadores leen su lenguaje corporal. Si estás constantemente inquieto, puede reflejar falta de confianza en lo que estás diciendo. Así que endereza la espalda y muestra confianza en tu lenguaje corporal. Hablar rápido también es algo que no debes hacer. A veces hablar rápido puede hacer que parezca ansioso y también puede ser difícil de entender. En una entrevista, el empleador hará preguntas para conocerte. Así que obviamente, si no contestas las preguntas que pueden obstaculizar tu entrevista. El propósito de la entrevista es hacer y responder preguntas. Así que permanece abierto a responder preguntas. Las primeras impresiones lo son todo cuando se trata de conseguir un trabajo. Así que no te vistas como si fueras al gimnasio o a una fiesta. Vístete como si quisieras el trabajo y sé profesional. También asegúrate de que la ropa que elijas sea de prestigio profesional. Ser profesional y preparado son dos de las cosas clave que pueden de triunfo o de fracaso tu entrevista. Hubo ética antes y durante una entrevista. Ahora hablemos sobre qué hacer después de una entrevista. Cuando termine la entrevista, siga estos pasos para aumentar sus posibilidades. Pregunte sobre el siguiente paso. Está totalmente bien preguntar qué esperar a continuación. Este seguimiento puede ser en forma de correo electrónico con los resultados de su entrevista, otros requisitos o tareas como otra entrevista. Después de la entrevista, debe solicitar tarjetas de presentación a cada uno de los entrevistadores. De esa manera, puede enviar un correo electrónico de agradecimiento personalizado después. Desea usar notas de la entrevista para que esos correos electrónicos sean distintos de los demás. Como siempre, sea cortés y profesional en su seguimiento posterior a la entrevista. Siempre me gusta señalar los recursos de nuestra biblioteca que son útiles para usar. Job Career Accelerator y las guías GCPL son dos recursos asombrosos que pueden ser súper útiles cuando se busca trabajo. Cita con un bibliotecario también es un recurso a su disposición donde puede tener uno a uno bibliotecario para ayudarlo con algo específico. Así que asegúrate de jugar con esos recursos. Las entrevistas pueden ser intimidantes y estresantes, pero si te preparas con anticipación y sigues lo que debes hacer y lo que no debes hacer, estarás bien. Incluso descubrirás que te estresaste sin ninguna razón. Solo recuerda que tu objetivo es conseguir un trabajo y las entrevistas son solo parte del proceso. Pero cuando obtienes una entrevista,
Eso significa que aportas valor y habilidades que la gente está buscando. Solo asegúrate de vender con tu confianza y seguro de obtener el trabajo de tus sueños. Muchas gracias.